Hola amigos de Bien de Salud, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Estamos con Fernando Perales y vamos a tratar un tema que va a ser muy interesante porque muchas veces hemos pensado nosotros en cómo nos vemos, cómo podemos afrontar el inicio de una nueva labor, cómo podemos afrontar nuestra vida diaria y eso tiene mucho que ver con nuestra autoimagen y también nuestra autoestima. Fernando, qué gusto tenerte aquí en Bien de Salud. ¿Cómo estás? Para mí es un gusto compartir contigo, Juan Carlos, esta conversación. Muchas gracias y Sí. vamos a hablar de este tema que atañe a todos, porque en algún momento quizás a veces el autoestima, la autoimagen está un poco baja, no nos sentimos al 100% y tenemos algún tipo de problema que no permite y nos traba el realizar nuestras actividades como debe de ser. Sí, a mí me gustaría comentar y compartir un pensamiento de David Schwartz, que es el récord mundial vendiendo libros, entre ellos el más importante, La magia de pensar en grande. Él decía, pensar es gratis. Y a tu mente le da igual pensar que eres pequeño o que eres grande, pensar que puedes hacer las cosas y le da igual pensar que no puedes, o pensar que de repente eres un inútil o que eres una persona que eres capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, si pensar es gratis, ¿por qué no pensar de nosotros mismos lo mejor? Si nuestra existencia es producto de nuestros pensamientos, conscientes o inconscientes, ese es un hecho real, esa es una conclusión que llegan personas de todas las áreas profesionales, psicólogos, metafísicos, espirituales, ese es un hecho. ¿Por qué ocurre este tipo de altas y bajas? ¿Por qué ocurre? Porque de algún momento se apodera de nosotros un pensamiento que de repente lo hemos aprendido o adquirido en la infancia. Dicen que todos los niños nacen entusiastas y creativos, pero en el camino aprendemos a ser normales. Eso dice Edmundo Velasco, el máximo exponente de la programación neurolingüística. Aprendemos a ser normales en cuanto a qué, a acatar normas, a estar quietecitos, a no movernos mucho, a seguir las pautas y los lineamientos de los profesores, que hasta cierto punto está bien, porque vivimos en un mundo de reglas. Exacto. Pero a veces nos limita ya tanto que ya no nos permitimos salir de los márgenes. Y normalmente las personas de éxito se caracterizan por salir de los márgenes convencionales. Un ejemplo claro es el de Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein se atrevió a pensar fuera de los márgenes de los pensamientos de los científicos convencionales basados en las consignas de Isaac Newton, ¿no? Entonces ellos decían, no, el tiempo es absoluto, el tiempo es absoluto. Y apareció Albert Einstein y dijo, no, el tiempo es relativo. Se atrevió a pensar diferente. Rompió el esquema. Rompió el esquema, ¿no? O sea, normalmente las personas de éxito se preguntan, ¿y por qué no? Hay un pensamiento que yo veo en la película de, no sé si recordarás, la Búsqueda de la felicidad. Con Will Smith. Will Smith. Hay una parte en que su amigo, que está ahí en la puerta de la entidad de la Bolsa de Valores, estaciona su Ferrari. ¿Que le da los $5? Exacto. Y le dice, ¿cómo hiciste para tenerlo? Ajá. No pregunta ni se dice, uy, mira cómo este tiene este carro, pucha, que dónde se lo habrá robado, porque normalmente uno tiende a pensar mal, ¿no es cierto? Él preguntó inmediatamente, ¿cómo hiciste para tenerlo? Normalmente ese tipo de preguntas genera respuestas en cuanto a soluciones. ¿Ya? Entonces, más o menos, si de repente te puedo graficar, yo escuché un excelente concepto de la envidia. Y a veces nosotros como sociedad, como que censuramos a la persona envidiosa. No, está mal sentir envidia, Pero está casi mal todos sentir siempre eso. hemos sentido algo de envidia en algún Por momento. supuesto, Claro. pero la envidia es un diálogo interno, ¿sabes? La envidia es un diálogo interno, un pensamiento que me digo a mí mismo. Envidia, el concepto es este, es algo que creo yo no tener ni que puedo hacer, y entonces como yo tengo ese concepto, esa idea de que yo no puedo tener ni hacer lo que él hace, entonces genero rabia. Porque yo tengo esa convicción, entonces como yo veo que no puedo hacer ni tener lo que él hace, entonces para compensar yo lo critico. Pero si yo veo que alguien hace algo que para mí despierta admiración y yo creo que puedo hacerlo, yo pregunto, ¿cómo lo hiciste? ¿No? ¿Cómo hiciste para tenerlo? ¿Cómo hiciste para lograrlo? Entonces genera otro tipo de preguntas. Entonces uno puede sentir envidia, pero ¿qué pregunta te lleva después de ese sentimiento? ¿El creer que lo puedes hacer o te estacionas en la idea de que no, yo no puedo hacerlo y por lo tanto lo critico por mecanismo de compensación Claro, para pero yo tú no has sentirme puesto el tan ejemplo mal? de la película y quienes han visto esta película de Will Smith saben que él pasó un momento muy terrible con la esposa, ¿no? Se Sí, separa, la esposa lo abandona y se queda con el hijo y prácticamente sin un centavo, endeudado. Prácticamente el hombre llegó a vivir en los subterráneos, ¿no? En los metros, vivía en las estaciones de sí. servicio y en los baños, pero él llegó a conseguir una labor que al final lo hizo millonario y se atrevió y lo hizo. Claro, en Pudo hacerlo. la peor coyuntura, En la ¿no? peor coyuntura, exactamente. Como también hay una película que está basada en hechos reales y que da grandes lecciones que se llama Manos Milagrosas, que representa la vida de Ben Carson, está basado en hechos reales. Y este niño que era de color, aparte que había sido abandonado por el padre, la madre era analfabeta, él se convirtió en el mejor cirujano pediatra del mundo.
porque la madre tenía una frase que le inculcaba como manera de pensamiento para que lo tenga bien claro su hijo. ¿Sabes cuál era? Le decía, hijo, todo lo que hacen los demás, tú también lo puedes hacer, con la diferencia de que tú lo puedes hacer mejor. O sea, una motivación muy Sí, especial. claro, entonces él constantemente se repetía esa frase y tenía ese pensamiento ahí fijo, y ese pensamiento le creaba en su mente otro tipo de imagen de sí mismo. Todo lo que hacen los demás tú también lo puedes hacer, pero tú lo puedes hacer mejor. Porque en una coyuntura en que él era una persona de color, no rendía en el colegio, sacaba malas calificaciones en la primaria, pero su madre nunca le dijo, eres un bruto, eres un tarado, metiste la pata, porque esas palabras van configurando una imagen en él de que es pobre, de que es escaso, de que es precario, de que no puede. La madre, cuando sacaba malas notas, le decía, hijo, todo lo que hacen los demás, tú también lo puedes hacer, con la diferencia que tú lo puedes hacer. Incluso, por ejemplo, la programación neurolingüística, hablando solamente de un pequeño tip nada más, ha podido demostrar y verificar que la palabra pero descalifica todo lo bueno que podamos decirle a nuestros hijos. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Hijo, tú eres inteligente, pero eres desordenado. Si yo le digo, pero eres desordenado, yo ya le quito el elogio. La primera palabra, el primer elogio. Sí. El pero siempre descalifica todas aquellas cosas que yo le puedo decir como buenas y positivas, ¿no? A veces la rematamos y decimos, eres inteligente, pero eres distraído. Y a veces lo ponemos peor, porque es mejor que no sea tan inteligente a que sea distraído, porque cuando uno está distraído está disperso. A veces creemos que le hacemos un bien, pero no le hacemos un bien. Y normalmente el muchacho se queda en su mente con la palabra que va después del pero. Nunca se queda con lo inteligente. ¿Por qué? Porque el pero descalifica. Y entonces se ha podido demostrar lingüísticamente que en vez de pero, utilizar la palabra y o sin embargo. Eres inteligente. Sin embargo. Sin embargo, me gustaría que saques mejores calificaciones. Sin embargo, no me explico cómo sacaste malas notas. Eso no descalifica al inteligente. O sea, el sin embargo y el y, la palabra pero deberíamos sacarlo para siempre de nuestra existencia. Si, por ejemplo, yo quiero mejorar la imagen de una persona, eres inteligente, sin embargo sé que puedes llegar a más. Entonces yo estoy diciendo que es inteligente y por lo mismo que es inteligente puede llegar a más. Sé que puedo hacer mejor las cosas. El pero entonces descalifica completamente cualquier tipo de adjetivo o de algún hecho que hayan realizado correctamente, ¿no? Sí, el pero descalifica. Hay muchas palabras que nosotros empleamos y que tiene una repercusión negativa en las demás personas, como también, como se sabe lingüísticamente, la palabra no lo acepta el inconsciente, ¿no? Exacto. El hemisferio derecho del cerebro se encarga de fabricar inmediatamente las imágenes, las construye, entonces yo puedo decir, por ejemplo, a mi hijo, y sabes que no quiero que pienses en un árbol que tenga hojas verdes, de umbroso follaje, de tronco firme y marrón, y un fondo celeste, por favor no pongas una manzana roja en ese árbol. Ni se te ocurra poner una manzana roja, por favor no lo hagas, no pongas una manzana roja en ese árbol verde. Y la colocan. Y la colocamos inmediatamente. Entonces, normalmente a veces decimos, yo no quiero que te portes mal, yo no quiero que me saques malas notas, yo no quiero que seas una ociosa. Normalmente el no lo acepta el inconsciente, entonces normalmente procesamos la información en base a las imágenes que se van generando. Claro, estamos hablando de actitudes hacia niños, pero hay muchos adultos los cuales también tienen el no y el pero muy marcado en su mente. Sí. No, pero, entonces el no frena. No, pero, descalifico lo anterior. Y entonces, obviamente, si yo construyo en mi mente, mi autoimagen en función al pero y al no, entonces voy a tener constantes frenadores. Voy a querer avanzar a ese lugar, pero no, es peligroso. No, pero es que tú no eres tan inteligente. No, pero es que tú no eres muy hábil. Entonces, si le metemos mucho de esas palabras o mucho de esos predicados, pueden configurar negativamente a un muchacho, ¿no? Y al fin y al cabo los pensamientos estamos llenos de palabras que nos vamos diciendo a nosotros mismos, tú puedes. Sí, hay un diálogo, algo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, pero esos diálogos vienen de la etapa de la formación de la personalidad, que son los primeros 12 años de vida. Muy bien, ya para terminar, como una última pregunta. Aquellas personas que, según ellos, todo le va mal, que no tienen un empleo, que les va mal en su relación familiar, personal, están bastante descuidados en su vestimenta. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué podemos hacer con todo este tipo de personas que todo lo ven color negro? Que el no es una palabra que la tienen pegada acá, como el logo de Superman, acá tienen el no. ¿Qué podemos hacer con ellos? Yo me remitiría a lo que dije inicialmente, de que pensar es gratis y a tu mente le da igual pensar que eres grande o pequeño. Y yo sugeriría que las personas cierren sus ojos y se miren a sí mismos
y se den cuenta qué es lo que tienen en mente acerca de su propia persona. ¿Cómo se ven físicamente? ¿Te gustas? Esa es la gran pregunta que yo hago. ¿Te gustas? ¿Te agradas físicamente? ¿Te gusta tu cara? ¿Te gustan tus manos? ¿Te gustan tus ojos? Siguiente pregunta. ¿Cómo te percibes a ti mismo? ¿Confías en ti? ¿Crees en ti? ¿Tienes seguridad en ti mismo? Porque a veces nosotros de repente nos surge una posibilidad y nos dicen, oye, Fernando, ¿puede ser tal cosa? No, mejor dile a Juan Carlos, él sabe. Entonces yo me estoy diciendo a mí mismo, yo no puedo, ¿no? Entonces, ¿cómo te ves frente a otras personas? ¿Más pequeño o más grande? ¿Cómo te ves frente a tu pareja? ¿Cómo te ves frente a tu jefe? ¿Cómo te ves frente a tus compañeros de trabajo? Cierra tus ojos y mira la imagen que tú tienes frente a ellos. ¿Te ves distante? ¿Te ves cercano? ¿Te ves hablando de costado? ¿Te ves hablando de frente? Y ahí nos damos cuenta cómo nos hemos construido en nuestra mente sin darnos cuenta. Y normalmente, cuando a las personas les va mal en diversos ámbitos, ya se ve a veces hasta reducido como una hormiga. Pero no es justo que tengas una mente tan poderosa y que se dé el lujo de pensar que tú eres algo así pequeñito. La mente es demasiado potente. Es magistral la construcción del creador en darnos este cerebro maravilloso para pensar en cosas pequeñas. Por eso es que David Schwartz sintetiza el título de su libro, lo dice así, ¿no? La magia de pensar en grande. Y a tu mente le da igual pensar que eres pequeño o grande. Entonces la decisión es tuya, ¿no? Fernando, qué gusto haberte tenido aquí en Bien de Salud y creo que no es la primera ni la última vez que estarás con nosotros. Sí, gracias. Porque gracias, hay muchos temas para conversar y este ha sido bastante interesante, hablar de la autoestima, hablar de aquellas cosas, aquellas palabras que nos etiquetan y que lamentablemente muchas veces frenan al ser humano. Fernando, gracias por estar aquí en Bien de Salud. Siempre es un placer compartir contigo. Muchas gracias. Fue Fernando Perales aquí en Bien de Salud.